Exosister ya cuenta con su propio video de análisis en el canal, lo hicimos en 2022 en su lanzamiento y desde entonces ha recibido mucho soporte, el juego ha cambiado mucho y razón de por qué vamos a estar haciendo este video desde cero, por lo cual si quieren ver qué tanto acabó cambiando el deck les recomiendo revisar el video anterior y luego venir a ver este. Exosister aparece en 2022 en el constructor de decks de Grand Creators. Es un arquetipo de atributo de luz, de tipo Spellcaster para los monstruos de main deck y de tipo Warrior para los monstruos del extra deck. Está orientado a la invocación de Xyz. El funcionamiento único de la estrategia es que si el oponente llega a mover una carta desde el cementerio con uno o múltiples monstruos Exosister en campo de main deck, estos tienen la capacidad de poder convertirse en monstruos de Xyz con un solo material, facilitando mucho las jugadas, no requiriendo tantos recursos y dándonos todo tipo de efectos. Al mismo tiempo, el deck está bastante enfocado en poder castigar el cementerio del oponente, sea que lo desactiva, que no deje invocar monstruos desde allí, o el poder estar removiendo cartas del rival, sea en su campo o desde su cementerio. El estilo de juego del deck es de tempo y de beatdown, quiere, sea que va primero o segundo, que es un juego rápido o muy lento, utilizar todos los recursos ya mencionados para poder acceder al extra deck y poder castigar al oponente, sea a través de un juego lento de control que consume muchos de los recursos del oponente o no lo deja utilizar, o a través de un juego mucho más rápido que acaba siendo muy agresivo y que simplemente le pasa encima por la fase de batalla. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Todos los efectos de los monstruos Exosister son una vez por turno y todos son de atributo de luz, menos en los que hagamos hincapié que no lo son. Vamos primero a revisar las características en común de los monstruos de main deck. Lo primero es que todos los monstruos Exosister son de nivel 4, de tipo Spellcaster y tienen 800 de defensa. Estas características nos ayudarán a saber qué cartas, planes de juego y consideraciones debemos tener. Lo primero es que por los niveles unificados la invocación de Xyz de los rangos 4 no es un problema en absoluto, aunque esto genera que modificaciones de nivel le hagan problemático. El tipo podría llegar a ser importante a futuro, mucho más cuando tenemos eras de juego en que tenemos apoyo e híbridos que pueden ayudar, y por la defensa de 800 puntos es desafortunado respecto a que es una cantidad muy baja, lo que las hace víctimas perfectas para la batalla en casi cualquier escenario, que idóneamente no enfrentaremos, pero que debemos mantener en mente. Lo siguiente es que cada una tiene un efecto, usualmente que tiene que ver con generar ventajas, invocando algo o teniendo un efecto, y si hay un monstruo Exosister de un nombre específico, nos da 800 de vida. Esta ganancia de vida hace poca diferencia, veremos más adelante cómo tenemos pagos de puntos de vida que coinciden con esta cantidad, lo que explica esto, pero es difícil que haga una diferencia a menos que el rival tenga algún efecto que nos haga daño de alguna forma. El último efecto es lo que le da el funcionamiento único. Esto es que si el oponente mueve una o varias cartas fuera de cualquier cementerio, excepto durante el damage step, podemos invocar de forma especial desde nuestro extra deck un monstruo de Exosister de Xyz, usando esta carta boca arriba que controlamos como material, y esto es tratado como una invocación de Xyz. Este es el funcionamiento principal del deck. Si bien ya dijimos que los niveles unificados significan que podemos ir por jugadas de Xyz sin mucho problema, esto duplica o corta a la mitad los requerimientos de los monstruos de Xyz que buscaremos, y cuando veamos el abanico de opciones que tiene el deck, quedará mucho más claro sobre qué tan bueno y potente es. Dicho esto, dependeremos mucho del rival sobre si es un tema que forzosamente debe mover cartas de su cementerio de alguna forma o si es algo que puede evitar. Algo que también le ayuda es que no importa si es por un costo o un efecto, esto aplicará. Y por último, no importa en qué momento suceda, si incluso en una cadena él o los monstruos Exosister aparecen en el campo, pero por decirlo de una forma, ven al oponente moviendo a las cartas desde el cementerio, obtendrán todo su potencial. Esto es lo que idóneamente queremos hacer, veremos más adelante cómo hay efectos flexibles y cómo incluso podemos obligar al oponente a hacerlo, pero al menos eso es lo que tienen todas en común. Mencionado esto, vamos a ver qué es lo que hace cada una. Exosister Elis tiene 500 puntos de ataque y para su propio efecto, si controlamos un monstruo Exosister podemos invocarla de forma especial desde nuestra mano, y si controlamos a Estela ganamos 800 de vida. Un excelente efecto y nombre, es una extensión desde la mano no importa qué nombre tengamos, y esto garantiza la invocación de Xyz. Incluso, y esto es algo que quedará más claro después, es que ciertas cartas mejoran cuando tenemos nombres mencionados en otra carta en circulación. Por ahora solo veremos la ganancia de vida, pero otros efectos nos darán extensiones y mucho más. Elis es el nombre más importante del tema, no solo por lo que involucra el segundo cuerpo, también porque es mencionado en otro nombre esencial para jugar el deck, razón de por qué siempre se ve a 3 copias. La siguiente es la compañera de Elis, que es Estela, con 300 puntos de ataque. Para su propio efecto es que durante nuestra main phase podemos invocar de forma especial un monstruo Exosister desde nuestra mano, luego si controlamos a Elis ganamos 800 de vida. Estas dos se complementan muy bien para que sea por el efecto de una o la otra podamos tener 2 cuerpos en campo, pero similar a lo dicho con Elis, no es forzoso que deban ser estos nombres, así que nos permitiría poner un nombre adicional en el campo y sea que esto se convierte en una o 2 invocaciones de Xyz, solo seguimos avanzando en el plan de juego.
A pesar de que Stella tiene un efecto muy bueno, es vulnerable a casi todos los efectos que existen en el juego, así que él es una muy buena opción, pero en caso de que algo le pueda llegar a suceder, perderemos muchos recursos. Esto se refleja bien en los números, poniéndola entre 1 y 2 copias. Más adelante haremos algunos apuntes sobre los nombres y de cómo se conectan y se necesitan. Exosister Irene tiene 400 de ataque. Para su propio efecto es que podemos poner una carta Exosister desde nuestra mano en el fondo del deck, este es el requerimiento, y luego robamos una carta. Si controlamos a Sofía, ganamos 800 de vida. Este es por mucho el elemento más débil del tema. En papel, la idea de intercambiar una carta en mano que ya usamos o que no necesitamos por un recurso genérico es muy bueno, pero en la práctica el tema quiere y requiere de hecho tener muchas cartas temáticas para dejar campos mucho más robustos, tener más jugadas en el turno del oponente y mucho más. También, ya que poner la carta en el deck es el requerimiento, si algo sale mal con este efecto, habremos perdido desde la carta en mano hasta el cuerpo en campo también. Y si bien en papel se podría pensar como una forma de provocar al oponente, este tipo de efectos han quedado bastante atrás en el juego, haciendo que sea difícil que estos sean los efectos a detener, a menos de que sean escenarios en los que es muy obvio o arriesgado. No obstante, quedará mucho más claro que hay ciertos elementos que queremos y necesitamos tener en el deck, así que este efecto podría sumar a ello. Este es por mucho el nombre más débil. Lo que los otros nombres que ya hemos mencionado ayudan a tener 2 cuerpos en campo para jugar, esta no tiene esa consideración, razón de por qué muchos jugadores no la llevan. No obstante, muchos también la llevan al menos a una copia por ser mencionada y necesitada para otras cartas que veremos después. Hagan sus propias pruebas y conclusiones una vez que terminemos de explicar cómo es que se conectan y necesitan todos estos. Luego tenemos a la que tiene el mejor nombre y no leo lloros ni opiniones equivocadas con Exosister Sofía. Tiene 100 puntos de ataque. Su efecto es que si controlamos otro monstruo Exosister permite robar una carta y si controlamos a Irene ganamos 800 de vida. Sofía es básicamente la antítesis de Irene. Donde Irene perdería una carta en la mano, Sofía la puede generar o recuperar si es que usamos el anterior efecto, dándonos más opciones dependiendo de en qué punto estemos usándola. Por esta razón Sofía es un nombre mucho más potente, pero lo que le detiene es que no hay muchas más formas buenas o viables de ponerla en campo, además de invocarla de forma normal y con algunos efectos que veremos más adelante. Es muy recomendable de llevar no solo por la dependencia de nombres múltiples, sino porque será muy difícil que estando en campo no pueda dar valor inmediatamente. Por ello se le ve entre 1 y 2 copias. El último monstruo de main deck es la carta de la discordia, este es Exosister Marta, con 1600 puntos de ataque. Si no controlamos monstruos o si solo controlamos monstruos de Xyz, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos, invocamos de forma especial una Exosister Elise desde nuestro deck, pero no podemos invocar monstruos de forma especial el turno que activamos este efecto, excepto monstruos Exosister. Esto complementa lo dicho de que Elise es el nombre más importante, no solo por poder ser el segundo cuerpo en campo fácilmente, sino que este efecto lo requiere para tener 2 cuerpos en campo. La restricción a solo invocar Exosister en todo el turno, para su momento de creación fue un intercambio justo, pero este efecto se ha hecho viejo al punto de que solo jugar con cartas Exosister, si bien tiene mucha potencia y lógica hasta de las nuevas cartas que veremos, sacrificar lo que otras estrategias de Xyz pueden dar es algo a evaluar. Esta carta también suma los problemas del deck que iremos señalando sobre que necesitamos nombres específicos para poder jugar, y si estos los llegamos a usar todos o tener todas en la mano o fuera del deck, no podremos usar más estos efectos. Su otro efecto es muy similar a lo que hacen las demás Exosister, pero un tanto diferente, ya que si uno o varias cartas se mueven fuera de cualquier cementerio, menos en el Damage Step, podemos invocar de forma especial desde nuestro extra deck un monstruo de Xyz Exosister usando esta carta boca arriba en nuestro control como material y es tratada como una invocación de Xyz. Esta es una flexibilidad mucho mayor, ya no solo dependemos del oponente metiéndose con los cementerios, a través de nuestros propios efectos podemos provocarlo. Y de nuevo, cuando veamos el abanico de opciones de las Exosister quedará más claro de por qué es una gran mejora. Marta es a partes iguales tanto su mejor carta y la peor, es una certeza de llevarla, pero los números son lo que varían. Técnicamente por ser la carta que puede generar tanta ventaja, 3 copias siempre será lo recomendado, pero si se quieren usar otros complementos, Marta puede ser una carta que debamos usar en ciertos escenarios o puntos, pero no en todos los juegos. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Vamos ahora a revisar el extra deck. Todos son monstruos de Xyz, son de atributo de luz, da rango 4, de tipo Warrior, y sus requerimientos son genéricos. Esto es valioso a mantener en mente no solo por lo dicho de Marta, sino porque podemos usar cualquier grupo de monstruos de nivel 4 y veremos cómo muchos de estos pueden conectarnos con las jugadas de Exosister. Dicho esto, veamos qué ofrece cada una. Los primeros 2 Xyz tienen el siguiente efecto compartido. No puede ser destruida por efectos activados de monstruos invocados de forma especial desde el cementerio. Esta es una protección interesante, los demás efectos que tienen estarán relacionados a materiales o turnos, pero este siendo un efecto continuo, es uno que vale la pena mantener en mente. Debido a las estadísticas y forma de juego, es difícil pensar en un escenario donde este efecto específico pueda hacer una diferencia, pero explotar todos los recursos del deck serán cruciales para ganar.
Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ofrece cada una. Exosister Azofiel tiene 2100 puntos de ataque y 1800 de defensa. Tiene el efecto ya explicado. Si es invocada por Exi usando un monstruo Exosister como material, ningún jugador puede activar efectos en el cementerio este turno. Este es uno de los efectos más potentes. Si bien el deck puede castigar al cementerio de gran forma, una estrategia con mucha potencia, no importa cuántos efectos tengamos contra este, no podremos hacer nada para frenar uno de estos. Pero un efecto continuo que lo puede desactivar sí lo puede lograr. Incluso considerando que el requerimiento es la invocación usando un Exosister, entonces sea que lo hacemos en nuestro turno de forma manual o en el turno del rival por movimiento de cementerio, esta será una excelente opción a tener. Por último, permite desacoplar un material de esta carta para seleccionar un monstruo en control del oponente para regresarlo a la mano. Es una buena interacción, mucho más potente de lo que mucha gente le da crédito, pero como el deck puede remover muchas cartas en el campo de forma muy directa, es difícil poder encontrarle más valor o uso a esta carta. Es más un tema de que hay mejores opciones y no de que este sea un efecto malo. De forma regular se le ve una copia. Exosister Gibrin tiene 1400 de ataque y 2800 de defensa. Tiene el efecto compartido dicho. Si controlamos esta carta que fue invocada por Exi este turno usando un monstruo Exosister como material, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo de efecto que el oponente controla para negar sus efectos hasta el final de este turno. Este es directamente una negación, y siendo un efecto rápido, le hace incluso un efecto más potente y útil. Por último, permite quitar un material de esta carta para que por el resto del turno, todos los monstruos de Exi que controlamos ganen 800 de ataque. Es peculiar el aumento de ataque porque el deck no lo necesita respecto a que sus efectos son muy potentes y habrá muy poco que se pueda resistir, pero muchos juegos y escenarios donde los puntos de vida sean un problema, este es un excelente efecto. Gibrin es otra increíble opción. Cuando veamos los Exi sobrantes quedará claro de que no es el tema de que tenga cartas débiles, sino que unas directamente son mucho más potentes que otras. Por ello, también de forma regular se le ve una copia. Los otros dos monstruos de Exi también tienen un efecto compartido, esto es que no puede ser destruida por batalla con un monstruo invocado de forma especial desde el cementerio. Esto es básicamente lo mismo que lo dicho con las anteriores dos, pero para batalla en lugar de efectos activados. Es muy peculiar porque este a veces es un efecto mucho más útil debido a que, como no es un efecto que se note mucho, en diferentes momentos el oponente querrá quitar o ganar por batalla, y si es algo invocado de cementerio, se encontrará con semejante inmunidad que le dará muchos problemas. Pero de nuevo, debemos de saber qué y cuándo usarlo para aprovecharlo mejor. Dicho esto sobre lo que da cada una, Exosister Caspitel tiene 2300 de ataque y 800 de defensa. Tiene el efecto compartido ya explicado. Si esta carta es invocada por Exi usando un monstruo Exosister como material, ningún jugador puede invocar de forma especial desde los cementerios por el resto del turno. Este es otro efecto continuo muy potente como lo dicho con Azofiel, donde uno no deja activar efectos desde allí, la otra no deja invocar, lo que, de nuevo, dependerá contra qué deck nos encontramos para considerar esto mucho más potente o no. Su otro efecto es lo que usualmente se buscará, que permite quitarle un material para añadir un monstruo Exosister desde nuestro deck a nuestra mano. Este es el primer buscador que vemos. Si bien Marta puede traer un nombre desde el deck y nos acomoda al menos una jugada de Exi, esta puede ir por el nombre que nos haga falta o necesitemos, complementando muy bien lo dicho sobre la dependencia y el uso de nombres varios. Caspitel es mucho más usada por su efecto de búsqueda, razón de por qué la mayoría la lleva 2 copias. La última es Exosister Michaelis, con 2500 de ataque y 1800 de defensa. Tiene el efecto compartido ya mencionado. Para sus propios efectos, si controlamos esta carta que fue invocada por Exi este turno usando un monstruo Exosister como material y como efecto rápido, permite seleccionar una carta que el oponente controla o en su cementerio para removerla. Este era inicialmente el monstruo jefe del deck. Poder remover como efecto rápido es su interacción más crucial y potente. La flexibilidad de cementerio darían para que algo como Marta o dependiendo del deck del oponente que pudiera perder algo importante y es de forma continua la remoción de las mejores interacciones que tenemos en el juego. Otro efecto es el complemento de Caspitel que permite quitarle un material para añadir una magia o trampa Exosister del deck a la mano. No hemos visto las magias y trampas y dependerá mucho sobre el momento de juego complementos, pero puede ser desde un recurso adicional hasta lo que nos regrese de vuelta al juego. Michaelis es posiblemente la mejor carta del deck, es la interacción más potente y directa, así como una búsqueda que será difícil que no tenga buen valor, y esto incluso se traduce en sus números, la gran mayoría llevando esta a 3 copias. Vamos a revisar el último monstruo de rango 4, esta es la Exosister Carmael del soporte de Burst Protocol. Esta la dejamos al final porque desentona mucho de lo que son los otros monstruos. Para empezar, es de atributo de oscuridad y tipo Fairy, así que no comparte nada de lo que hemos dicho hasta ahora. Tiene 2600 de ataque y 1800 de defensa. Incluso sus materiales son 2 monstruos Exosister de nivel 4. Por lo que, a diferencia de todos los nombres revisados al momento, debe ser una carta temática o no podemos usarla. Lo primero es que si es invocado por Exi permite activar este efecto. En la fase final de este turno, colocamos una magia o trampa Exosister desde nuestro deck cementerio o removidas. Esto es muy peculiar.
Lo primero es que es desde una búsqueda hasta un reciclaje, lo que puede verse menor, pero esto puede repercutir en la cantidad de cartas que usamos de algunos recursos. Lo siguiente es que lastimosamente es un efecto lento respecto a que el recurso lo vamos a obtener al final del turno, pero afortunadamente por el momento en que sucede estaríamos colocando exactamente lo que vamos a necesitar. Lo obvio sería una carta de trampa para poder tenerla habilitada inmediatamente en la fase de robo. Pero no se limita a esto y podemos ir también por magias, así que es un recurso adicional no importa qué. Lo otro es que, ya que es en su invocación de Xyz, había juegos en que la alineación de los 4 monstruos ya explicados de Xyz, si bien era buena, a veces los nombres sobraban o no había algo que nos pudiera ayudar más, y esta carta soluciona el problema por completo. Su otro efecto también es una locura, ya que cuando el oponente activa un efecto de monstruo o una magia o trampa normal, como un efecto rápido, podemos quitarle todos los materiales a esta carta para que el efecto activado se convierta en: añadimos una carta del cementerio del oponente a su mano. Lo primero es que no es un negador, pero es más bien algo que sustituye el efecto, pero lo que podemos intercambiar es mucho, desde efectos en mano, que algunos como Dronalog Birth o Nibiru eran ganes contra el deck, algunos circunstanciales que activan desde la mano como hand traps o efectos de algunas estrategias, y para magias y trampas solo son normales, pero pueden tener diferentes alcances, desde cartas de poder o cartas necesarias para el rival. Lo siguiente es que hacer que el rival nos devuelva algo de nuestro cementerio a nuestra mano, si bien tristemente es opción del rival, sigue siendo un reciclaje que el deck antes no tenía, y si tenemos pocas cartas en el cementerio le obligaría a devolvernos una carta de vuelta. Pero lo más vital de esto es que había muchos juegos en los cuales el oponente podía no jugar con el cementerio, no permitiéndonos activar nuestros efectos o solo dejando a Marta a través de nuestras interacciones, provocando que solo nos tuviera que atacar para poder ganar. Pero con esto obliga al oponente a interactuar con nuestro cementerio y por consecuencia hacer que todas nuestras Exosister puedan activar. Carmel tiene 2 efectos muy sencillos pero con un impacto de locura. Aun cuando es muy pronto para su aparición en UCG, la ponen como una de las cartas más cruciales a usar y tener junto con Michaelis. Por ello se le ha visto entre 2 y 3 copias. Va a ser muy difícil que cualquiera de sus efectos no vaya a ser muy útil, no importa qué. El último monstruo de Xyz es opción alternativa de monstruo jefe, este es Exosisters Magnífica, de rango 8 con 2800 puntos. Pide como materiales 2 monstruos Exosister de rango 4, lo que se puede ver como algo muy costoso, pero considerando que muchas veces los monstruos solo tienen efectos cuando son invocados y que muchas veces son invocados con solo un material que será quitado inmediatamente para obtener valor, en muchas ocasiones nos quedábamos solamente con monstruos de Xyz temáticos que no tenían función fuera de sus efectos continuos, y Magnífica los revitaliza de increíble forma. Lo primero es que puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla y con 2800 puntos le hacen un arma extraordinaria, esto sin contar con el aumento de ataque de Jibrin que la puede hacer de increíbles 3600 puntos. Lo siguiente es que una vez por turno como un efecto rápido podemos quitarle un material y removemos una carta que el oponente controla, con la increíble diferencia contra Michaelis de que esta no selecciona, solo remueve en resolución, y es una locura. Lo que antes la selección todavía daba opciones al rival a no perder tantos recursos o provocar algo, ahora es en resolución donde haremos el máximo daño posible. Lo otro y que revitaliza todos los monstruos de Xyz es que cuando el oponente activa una carta o efecto como un efecto rápido, podemos regresar un monstruo de Xyz que nos pertenezca acoplado a esta carta de vuelta a nuestro extra deck. Luego podemos invocar de forma especial ese monstruo desde nuestro extra deck usando esta carta que controlamos como material. Es una invocación de Xyz y transferimos los materiales de esta carta a ese monstruo. Esto se traduce a que los monstruos que usemos para su invocación de Xyz técnicamente los podemos volver a invocar con materiales, con los efectos activos de ser invocados ese turno por Xyz usando un material de Xyz y algunas veces hasta con materiales. También, esta sería una muy buena forma de poder acceder a cierto efecto. En lugar de invocarlo en nuestro turno o previo a lo que haga el rival, esta nos da más opciones ya que tendría idóneamente 2 materiales y podríamos estar invocando el mejor efecto en el mejor punto posible. Magnífica le hace honor a su nombre, desde su aparición es el monstruo jefe por excelencia del deck. El único tema con esta carta es que debe saber usarse bien para poder hacer el mayor daño al oponente, poner en circulación más recursos y mucho más, pero aprendida a usar es monstruoso lo que le da al deck. Es muy necesaria, pero no quita que tiene un requerimiento relativamente alto, por ello se le ve a 2 copias en promedio. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Díaz Gabriel Alejandro, Leandro Tello, Leo Jerónimo y Alejandro Moyer, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Vamos ahora con las magias, empezaremos con las continuas y vamos a iniciar con Exosister Bad Matter, de nuevo soporte de Burst Protocol. Cuando es activada añadimos 2 monstruos Exosister de nuestro deck a nuestra mano, luego descartamos una carta. Este es un efecto de locura.
La capacidad de poder buscar dos nombres es algo que el deck nunca había tenido. Ya hemos mencionado algunos efectos de búsqueda y todavía nos hacen falta otros que tiene el tema, pero el poder hacerlo con dos nombres en un solo movimiento es gigantesco. Este incluso si fuese el único efecto al que tenemos acceso, si bien estaríamos tirando un nombre al cementerio, todavía tendríamos la opción de hacer todo el combo con Marta, así que por donde se le vea y use, nos dará todo lo que necesitaremos. Lo siguiente es que podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos y en resolución, invocamos de forma normal un monstruo Exosister mencionado en ese monstruo. Este es un efecto peculiar, si bien ya vimos cómo los nombres están relacionados, en definitiva unos funcionan mejor que otros, especialmente Stella y Ellis, que no importa qué, podrán generarnos dos cuerpos en campo, pero Sofía e Irene no tenían esa capacidad, así que esto les ayuda. Incluso, si no fuera con nombres específicos, la capacidad de poner otro cuerpo en campo con lo que ya tiene el deck para poder tener más opciones, sea dejando un cuerpo para convertirse en un Exi por acción del rival, o porque complementamos de alguna forma para convertirlo en otro Exi, todo ayuda. Por si no fuera poco, si uno o varios monstruos son enviados al cementerio del oponente, incluso en el Damage Step, podemos hacer que el oponente remueva uno de ellos. Esto no está condicionado a un efecto costo, solo tiene que suceder que un monstruo del oponente caiga al cementerio, y aplica incluso algo de lo mencionado con Carmael. Si bien el oponente va a elegir qué va a remover y que muy seguramente se va a acabar quitando una carta que no le haga mucho daño o que no vaya a extrañar, lo valioso es que está obligando al rival a hacerlo. Así que todos nuestros nombres de Exosister van a disparar para invocarse por Exi. Bad Matter es una locura de carta, todo en este es potencia y uso, podría ser mejor y hablaremos de ello más adelante, pero considerando dónde estaba el deck y lo que le ayuda a esta carta, es una locura por decirlo menos. Es recomendable llevarla a 3 copias, si bien el deck tiene problemas con usar muchas veces esta carta que veremos más adelante, la posibilidad de verla al inicio del duelo para tener más opciones y potencia es demasiada como para no recomendarla a números más altos, por ello es que siempre se recomienda llevar a 3 copias. La otra continua es la Exosister Carpe Diem, que ningún jugador puede seleccionar monstruos Exosister que controlamos con efectos de monstruos que fueron invocados de forma especial del cementerio, lo que complementa las inmunidades de los monstruos de Exi, y de nuevo, ayuda en escenarios muy específicos, pero no en la mayoría de juegos. Si invocamos por Exi un monstruo Exosister, podemos declarar el nombre de una carta, negamos los efectos activados y efectos en el campo de cartas con ese nombre original hasta el final del turno. Esta funcionaba como una forma de evitar o cartas específicas populares que pudieran detener al deck como Nibiru, o cartas que supiéramos que tiene el oponente para provocarlas o inhabilitarlas directamente. Lo que es muy útil, pero el control de invocación de monstruos de Exi, si bien no es malo, es dependiente de Marta, complicidad del oponente o combos específicos, lo que no la hace tan sencilla. Por último, cuando un ataque se declara involucrando un monstruo Exosister, seleccionamos una magia o trampa que el oponente controla para destruirla, y este es solo un efecto de complemento para odio de magias y trampas. Carpe Diem en teoría es un muy buen recurso, pero el deck tiene más problemas para generar y tener sus nombres que para jugar sobre cartas específicas. También, con las nuevas piezas, específicamente Carmael, se encarga de esto de forma mucho más directa y eficiente, sumado a que las magias que querríamos usar son Bad Matter, que ya vimos, y otras que nos hacen falta por ver. No es ni un buen ni un mal recurso, razón de por qué no aparece para la mayoría de listas. Para las Quick Play primero tenemos Exosister Arment, que pagamos 800 de vida y seleccionamos un monstruo Exosister que controlamos. Invocamos de forma especial un monstruo de Exi Exosister desde nuestro extra deck con un nombre diferente a los monstruos que controlamos usando ese blanco como material. Es tratado como una invocación de Exi y pasamos sus materiales a ese nuevo monstruo, pero solo podemos activar una por turno. Vale la pena señalar la similitud que tiene con Magnífica y que Magnífica fue creada de forma posterior, así que ese monstruo de Exi superó por mucho este efecto, en el proceso dando más flexibilidad y potencia. Lo otro es que solo podemos activar esta carta en el turno del rival a menos que el oponente controle un monstruo invocado de forma especial desde el cementerio, lo que le hizo muy poco práctica para muchos. Es un recurso interesante considerando que a diferencia de Magnífica no estamos usando recursos de más y es directamente un 1 por 1, pero comparado a lo que ganamos con Magnífica es la razón de por qué no se usa más. La última magia es Exosister Packs, que en la main phase pagamos 800 de vida como costo para añadir una carta Exosister del deck a nuestra mano menos otra copia de esta misma. Luego, si añadimos un monstruo, podemos invocarlo de forma especial si el otro monstruo Exosister mencionado en la carta está en campo o cementerio, y solo podemos activar una por turno. Este es el buscador de todo el deck, con la capacidad de incluso generar un cuerpo adicional en el campo. Este empieza a mostrar la complejidad de tener los nombres en circulación, ya que si no tenemos el otro nombre o nos enfocamos mucho en uno específico, haría que este no fuera uno tan potente como lo podría ser. Pax es extraordinario, ya que en cualquier escenario puede desde buscar algo hasta buscar, extender y poner más cuerpos en campo para que pueda ver el movimiento del cementerio del rival. Todo ayuda a que sea un recurso increíble. Es de las pocas cartas que se aceptan y no se dudan de ver a 3 copias, solo que se necesita practicar mucho para que pase de solo ser un buscador a todo lo que podamos necesitar y requerir.
Por último tenemos las trampas del tema, son normales. La primera es la Exosister Returnia, que si todos los monstruos que controlamos son Exosister al menos uno, pagamos 800 de vida para seleccionar una carta en control del oponente o en su cementerio para removerla. Luego podemos aplicar uno de dos efectos, esto es, inmediatamente después de que el efecto resuelve invocar por Exi un monstruo Exosister usando monstruos en nuestro control, o si invocamos por Exi este turno, removemos una carta en control del oponente, pero solo podemos activar una por turno. Returnia tiene primero que nada el efecto de Michaelis, y si este ya era un excelente efecto, poder hacerlo 2 veces en el turno lo hace mucho mejor, y la posibilidad de con esto poder desde ir por una de las Exosister que necesitamos, pasando a llegando a Magnífica, o incluso hacer el efecto de Magnífica de poder remover algo en campo, es básicamente duplicar la potencia y daño que tenemos de forma natural con el deck. Siempre ha sido una carta extraordinaria, su único pero es el hecho de que es una trampa, por ello es lenta, aunque con Karmael se hace mucho mejor. Y también el hecho de que requerimos de haber invocado por Exi previamente para hacerla mejor, cosa que no es difícil, pero dependemos de ayuda del rival o que tengamos los efectos correctos para poder provocarlo. Siendo la carta más potente de las trampas, algunos la han llevado incluso a 2 copias, pero lo más aceptado es verla a solo una. La última carta es Exosister Buddies, que pagamos 800 de vida como costo para elegir un monstruo Exosister desde nuestro deck, luego tomamos otra Exosister también desde el deck que esté mencionado en ese primer monstruo, e invocamos de forma especial ambas, pero las revolvemos de vuelta al deck durante la fase final. Además, por el resto del turno después de que este efecto resolvió, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck excepto monstruos Exosister. Esta tiene mucha más potencia que la anterior Returnia, pero con la condición de que el rival debe de hacernos aprovechar estos recursos. Poner 2 cuerpos en circulación se puede convertir en 2 exis, 2 efectos cruciales, pero hay preparación y consideraciones, como lo dicho de que ambos nombres deben de estar en el deck para hacer esto, y con los números que hemos recomendado, si bien no es difícil hacerlo al inicio del duelo, en un duelo avanzado o con una mano un tanto desafortunada, este efecto podría estar desactivado. No obstante, el nuevo soporte hace que esto sea mucho más potente y plausible, haciendo ahora que la limitante sea la mecánica de funcionamiento o que algo popular como Ash Blossom pueda detener esta. Razón de por qué básicamente en todas las listas se ve una copia. Una razón adicional es que esto provocaría 2 exis y se puede trasladar a tanta ventaja que es difícil que, de resolver, podamos perder un duelo. Para las ventajas, el deck tiene cada vez más combos para lograr sus objetivos, incluso por cómo juega de forma natural. Si algo llega a pasar que no puede hacerlo todo en el turno propio, lo puede hacer en el turno del rival, lo que le da mucha más potencia. Lo siguiente es que es muy consistente. Tenemos demasiadas formas de acceder a los recursos que necesitamos. Tenemos a Marta, Pax, Bat, Michaelis, Caspitel y hasta algunas otras como Buddies, así que será muy difícil no llegar a los objetivos del deck. Tiene bloqueo de cadenas, no es tan bueno ni atractivo como lo tienen otros decks, pero sigue siendo un atractivo a mencionar. El deck lo busca absolutamente todo, incluso tenemos nuevos buscadores que ayudan a tener acceso a los elementos de forma directa, con Bat o indirecta como Karmael. A pesar de que tenemos efectos de selección como Michaelis, Returnia, Azofiel o Gibrin, hay otros que no seleccionan y tienen mucha potencia, como Karmael, Magnífica o Buddies. La mayoría de efectos son rápidos, esto le permite usarlos para jugar en el mejor momento posible. Los juegos que maneja son extremadamente rápidos, la cantidad de recursos y efectos que puede usar y tener para los primeros 4 turnos es extraordinario. Su capacidad de OTK es poco valorada. La mejor arma por mucho es Magnífica, pero debido a que cada cuerpo puede ser un exi más efectos como de Gibrin, no es difícil destrozar un campo del oponente a través de la fase de batalla. El deck no es dependiente de su invocación normal de ninguna forma, la puede aprovechar muy bien, incluso con complementos que nos faltan por ver y mencionar, pero no es ni de lejos algo esencial. Tiene una buena versatilidad de efectos, si bien está muy concentrado en castigar cementerio y remover, hay algunas cosas que no se consideran o no se usan más, como regresar cartas a la mano, negar efectos de monstruos en campo, prevenir el efecto de una carta por Carpe Diem y más, así que, mientras más se puede explorar y explotar lo que tiene que ofrecer, se hace mejor. No depende de su propio cementerio, esto lo hace considerablemente diferente a la gran mayoría de estrategias que si no tenemos acceso a este o si algo le pasa, no podemos jugar, este tiene juego no importa qué. El deck tiene acceso a, si bien no una negación, un efecto que sustituye un efecto por otro, lo que puede parecer menor, pero es considerablemente potente, mucho más en TCG por la ausencia de los negadores más populares y potentes. La búsqueda que ofrece Karmael en la fase final, si bien tiene sus problemas por ser lenta, para el punto en que resuelve podemos traer al campo exactamente lo que vamos a necesitar para el siguiente turno. No importa si es una magia o trampa, le acomoda muy bien el juego. Su capacidad de top deck es una locura, sea por Bat, Marta, Pax y los mejores nombres en general, es muy bueno en regresar al juego con solo una carta. Mejoró mucho su juego contra cartas e interacciones que le hacían perder inmediatamente. Piezas como Nibiru o Droll, sea que hay más opciones o que Karmael directamente puede frenarlas es algo menor, pero que ya pueda al menos generar su primer turno en paz en definitiva le sirve.
El deck juega de forma extraordinaria en el turno del rival, incluso se puede argumentar sobre si puede jugar mucho mejor en el turno del rival que en el nuestro por el acceso a las trampas y los efectos rápidos. Los juegos se sostienen muy bien de magias, trampas y monstruos. No hay juegos en que se sientan que si no podemos usar uno u otro no podemos ganar, o que en situaciones específicas la otra carta entrará en su auxilio. También el deck ya puede jugar sobre interrupciones, sea porque tenemos más buscadores, porque tenemos a Carmael y más, nunca antes pudo empujar contra interacciones por parte del rival. La potencia que conlleva el deck es muy subestimada, pero es poco lo que puede hacer un deck contra no poder activar efectos en cementerio, revivir monstruos desde allí, que le remuevan entre 3 o 4 cartas en el campo y o cementerio, algunas sin seleccionar y solo mencionando algunos de sus planes más populares. Es muy subestimado en ese respecto. El deck tiene mucha flexibilidad, quitando a Marta que básicamente lo obligó a solo jugar Exosister, todo lo que podamos jugar antes o a través de monstruos de rango 4 le hace un deck considerablemente mejor. Y por último, es un deck que paga muy bien todo el tiempo dedicado. Pensar que solo jugar Exosister a lo que ofrece Marta es lo mejor, es renunciar a mucho de lo que el deck puede y quiere hacer. Esto genera que de inicio las listas Exosister sean eso, Exosister puro, pero conforme se empieza a usar y a través de los formatos se puede modificar para adecuarse al juego, a lo que ofrece el juego genérico, los monstruos de Xyz, de rango 4 y mucho más, por lo que es un deck que mientras más se use y mientras más hagan suyo a través de su propia construcción, se hace cada vez mejor. Para las desventajas, el mayor problema del deck es que tiene una restricción horrible a solo usar monstruos Exosister, lo que limita demasiado su potencial. Lo que a futuro se entregue seguramente será muy potente y va a compensar mucho de esto, pero no quita que al menos en este punto es algo que le afecta demasiado. Lo siguiente es que el deck no tiene reciclaje de ningún tipo, esto le genera dos problemas. El primero es que entonces absolutamente cualquier recurso que caiga al cementerio o sea removido es un recurso perdido, y lo otro es que por la forma en que funciona y su dependencia en nombres hace que entonces si perdemos o no tenemos un nombre para jugar, muchas jugadas y recursos se pierden. Lo siguiente es de lo más peculiar porque parece que el cementerio es algo que no usa o necesita, pero si este no se puede generar para que el rival pueda mover cartas desde allí, esto aplica para nuestro cementerio y el del oponente, entonces no funciona. Así que cartas que no permitan generar este le dan demasiados problemas. Lo siguiente es que es absolutamente dependiente de remover, si no podemos hacer esto, todas sus interacciones se pierden. También es muy dependiente de sus magias y trampas. Si bien casi todo el daño y juego se hace con monstruos, estas son necesarias para tener más consistencia, opciones y meternos con el juego del rival. Es muy dependiente de sus mejores cartas. Es un abismo de diferencia entre el uso y potencia de cartas como Michaelis, Magnífica, Marta o Elis contra algunas menores como Irene, Gibrino o Azofiel. Es absolutamente dependiente del extra deck. Si por alguna razón no podemos acceder a este, el deck está cercano a ser inútil. Es un deck demasiado rápido. Si bien no tiene la velocidad de otros en el juego en que pueden ver todas sus cartas del deck en un turno, sí toca casi todos sus elementos en 2 turnos. No obstante, esto le genera la problemática de que se queda sin opciones para jugar, y si esto le agregamos el tema de los nombres, el problema de robar algunas cartas que queremos en cementerio y por ende desactivar algunos otros efectos, todo suma que tenga problemas en juegos largos. Tristemente, estos juegos largos se consideran para los turnos 4, 5 y posterior, así que tienen que ganar en los primeros 4 turnos o va a estar en problemas. Mejoró mucho el cómo juega contra piezas que le hacían la vida imposible como Dronarok, Verdon y Viru, pero no mejoró mucho de cómo sigue los juegos. Sigue dependiendo de las mismas cartas para interactuar y castigar al rival. Si se enfrenta contra un deck que no dependa del cementerio o que le vengan bien las remociones, va a estar en graves problemas. Antes no lo hacía tanto, pero ahora busca más, entonces se hace más vulnerable a castigarlo por esto. Mucho de su poder está en el turno que muchos de los monstruos de Xyz son invocados, pero para los turnos posteriores ya son monstruos menores, así que a menos que podamos ahogar o poner mucha presión al rival, esto va a ser un problema. De forma natural, esto hace que las estrategias de juego lento no se vean afectados por esto. Hay efectos que da la elección al oponente, lo que no sería un problema si el pago fuera adecuado, y lo es, considerando dónde estaba el deck antes, pero muchas de estas interacciones podrían ser definitivamente mejores. No lo parece, pero es muy difícil audio magias y trampas, ya que nos obliga a utilizar un recurso antes de tiempo o en algunos juegos usar todos los recursos antes de tiempo. Necesitan campo establecido para sentir que hacen algo. La única carta que puede sentirse que puede lograr mucho más es Magnífica por poder hacer el cambio a otro monstruo o Badis, técnicamente por generar 2 Xyz, pero si no fuera por ello, entonces no tiene más. Si bien el acceso a sus recursos por Carmael mejoró de forma monstruosa, sigue siendo para el siguiente turno, lo que es horrible. Le estorban monstruos ajenos. Algunos efectos están condicionados a que solo tengamos monstruos Exosister y o de Xyz, y si estos no los podemos convertir o usar de alguna forma, son cartas que estorban mucho, incluso nos limitan en qué podemos usar.
Las inmunidades le pesan mucho, si hay un monstruo que no podamos vencer por batalla es técnicamente imposible. Los pagos de puntos de vida son menores, en general solo son pagos de 800 puntos y no son muchos, y hasta tenemos efectos para recuperar vida. Esto más el cambio de reglas recientes significa que ya no se puede perder por tiempo, pero sí pueden facilitar la tarea al oponente a que tengamos menos vida y nos pueda ganar. Le faltan extenders temáticos. Si bien Marta, Pax, Ellis y Estela se podrían sentir que son suficientes, esto es en los escenarios ideales, lo que en la mayoría de juegos reales no va a suceder. Depende de tener combinaciones de cartas específicas, esto es tanto nombres en cierto lugar para que las cartas funcionen o directamente los nombres para obtener un poco de valor. Tiene ataques muy bajos, especialmente para las cartas de main deck, pero incluso su monstruo más fuerte es Magnífica con 2800, que no es malo considerando que pega 2 veces, pero cualquier monstruo de esta cantidad hacia arriba es un problema, y no es difícil superarlo con cartas genéricas que hay en básicamente cualquier main deck o extra deck. No puede solucionar problemas rápido, depende por completo del extra deck o de cartas de poder como Returnia. No tiene mejores formas de acomodar los recursos al campo. Si bien Bat y Pax se pueden sentir que ayudan con esto, la mayoría de ocasiones tendremos un nombre que es incómodo en mano. Usa cartas tipo Garnet. Estas no son necesariamente malas, pero si no las tenemos en el momento correcto o con la combinación correcta, se vuelven cartas incómodas. Técnicamente el deck tiene Irene para solucionarlo, pero ya hemos explicado por qué no vale la pena su uso o consideración. Son débiles a todo, algunas cartas se hacen mejores contra monstruos invocados de forma especial desde el cementerio, pero son inmunidades a batalla, selección y afines. La mayoría de efectos que amenazan a la mayoría de decks no tienen que ver con este tipo de monstruos y por ello no os harán mucho daño. Y por último, aun cuando el plan de juego salga a la perfección, todavía se siente que es un deck un poco débil, al menos para lo que se necesita hoy en día. Remover 3 o más cartas del rival entre campo y cementerio no es poca cosa, pero considerando lo diverso y agresivo que es el juego competitivo hoy en día, entonces sí se siente que le falta. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Lo primero es que la carta que mencionamos que hace que el deck se sienta aislado por completo es Marta, pero si no utilizan esta carta, si no la llegan a ver o si incluso quieren probar utilizar algunos otros arquetipos y motores, entonces lo pueden hacer. Algunos populares que tenemos hoy en día como las cartas Canine, los Finsmith, el motor Millennium y cualquiera que pueda llegar a futuro. Estos nos van a acabar dando planes de juego o jugadas que de hecho el deck no tiene, como lo podría ser jugar en el turno del oponente, acceso a alguna negación o algún efecto específico, o incluso algunos otros alcances que puedan llegar a tener estos motores. De nuevo, solamente tengan en consideración la restricción que pone Marta y algunas de las otras cartas, pero si incluso quieren aprovechar la flexibilidad de la invocación de Xyz de la mayoría de monstruos, esta es una excelente forma de poderlo hacer. Hablando un poco más sobre estrategias de rango 4, tenemos las más recientes que hemos visto durante los últimos años. Estrategias como Raizil, los Hieratic Beast o incluso las cartas Utopia. Cualquier grupo de estas cartas puede generar múltiples cuerpos de nivel 4 en el campo para poder ir por jugadas varias. Nos darían algunos efectos y complementos que el tema no tiene de forma natural. Incluso sobre esta misma línea pueden utilizar a la Astraltopia, que permite generar la búsqueda de una carta Sexal, que podrían ir por Sexal Field, que si invocamos un monstruo de Xyz de forma especial a nuestro campo permite seleccionar uno de ellos para acoplarle un material desde nuestro extra deck a ese monstruo. La idea de esto sería acoplarle a Magnífica el DDD Duo Dong Kali Yuga, y el efecto de Magnífica dice que podemos regresar uno de los materiales para luego invocarlo, y esto es considerado una invocación de Xyz, así que esto se convertiría en poder invocar una carta que no deje jugar al oponente de forma permanente. Hay algunas otras interacciones que vale mucho la pena revisar, y entre los motores arquetipos que hemos mencionado tenemos múltiples videos en los cuales explicamos los funcionamientos. Volviendo a lo que es el funcionamiento original de Exosister, ya que tenemos la restricción de no poder invocar monstruos de forma especial a menos de que sean los temáticos, los monstruos Spirit de nivel 4 han sido piezas extraordinarias para poder jugar. Estos nos darían invocaciones normales y búsquedas, cartas como Nikitama, Aratama, Sakitama o incluso la Ichiki Sayori Hime, que de hecho es básicamente una carta pensada para este tema. Entre estas cartas pueden darnos más cuerpos y búsquedas para poder jugar. Incluso como son monstruos Spirit, acabarían regresando a la mano, así que si alguno o varios de estos generan ventaja, podemos esperar a la fase final para regresarlos de vuelta a la mano y para el siguiente turno tendremos otra vez el efecto, o simplemente utilizar los cuerpos para más jugadas de Xyz. En conjunto de esto, cualquier grupo de hand traps para poder mermar el campo del oponente, sea que nos acaban sirviendo mucho, que lo acaban frenando, que nos dan más recursos, que incluso las podemos usar con otros complementos para que nuestro juego se acabe siendo más potente. La única consideración de todas estas cartas a señalar es la Dimension Shifter, ya que si bien es una estrategia que tiene este malentendido que no necesita el cementerio como tal, sí necesitamos que haya el cementerio para que lo podamos castigar y que el oponente lo pueda acabar provocando. Así que es una carta que si puede paralizar al oponente vale mucho la pena de llevar, pero si no acaba
siendo el caso, entonces sería una muy recomendable que evalúen si acaba siendo tan necesaria como puede llegar a parecer. Para cartas de magia, primero para cartas de poder para poder romper campos o para poder tener mejores opciones contra el oponente, cartas como Triple Tactic Talents, Raigeki, Harpy's Feather Duster o Lightning Storm. Todas estas son cartas que nos van a ayudar básicamente en cualquier punto del juego en el que estemos, especialmente Harpy's Feather Duster y Lightning Storm porque no tenemos muchas opciones contra cartas de magias y trampas. Seventh Tachyon porque nos compromete a solamente hacer la invocación de Xyz, aspecto que al deck no le afecta en absoluto, y a través del número 104 Masquerade podemos acabar buscando básicamente cualquier nombre. Incluso la Seventh Tachyon tiene otro buscador a través de la Seventh Ascension para que podamos ver nuestras cartas más importantes de forma consistente. Otras como Called by the Grave o Crossout Designator para jugar sobre hand traps o si nosotros llevamos las mismas para que estas no nos acaben afectando mucho. Las cartas pot también son extraordinarias tanto por los recursos y lo que le pueden ayudar al deck. Pot of Avarice parece una mala opción, pero el deck acaba siendo tan rápido y usamos tan pocos nombres que el poderlos regresar de vuelta al deck para incluso robar 2 cartas y que podamos seguir utilizando las cartas es extraordinario por decirlo menos. Sobre esta misma línea, pero para cartas removidas, el Pot of Acquisitiveness, incluso nos podemos meter con cartas del oponente para poderlas regresar y obtener un robo. O incluso, si tienen mucho espacio en el extra deck, Pot of Prosperity para poder excavar muy profundo para encontrar la carta que vayan a necesitar. Y, sea que muchas de las cartas que hemos mencionado son magias o trampas normales, más que las trampas del tema también son trampas normales, Triple Tactic Trust va a ser una carta muy extraña que no puedan llegar a utilizar y explotar. Para el extra deck, lo primero son los complementos de los motores ya mencionados, algo como de Canine, de Fiendsmith, del motor Millennium, de algunos otros arquetipos como Raizil y cartas que puedan llegar a querer invocar con el combo de Sexal Field. Hay muy poco que es recomendado de esto debido al uso de Marta o de los combos que se requieren, pero vale mucho la pena mantenerlo en mente. Ya que usualmente vamos a tener la restricción de Marta o incluso de algunas otras cartas que ya mencionamos, tendríamos que estarnos manteniendo en las cartas de Xyz. Lo más obvio son monstruos de rango 4 porque de cualquier forma tenemos esos mismos niveles. Cartas como Baguska, Daigusto Emerald, El Éxito Knight, Tornado Dragon y afines para poder tener más versatilidad o más opciones que pudiéramos llegar a necesitar. También, si nos llegan a sobrar algunos monstruos de Xyz y no queremos ir por Magnífica o ya la tenemos en circulación, algo como el F0 Utopic Future y el Draco Future para poder tener acceso a una negación, y los monstruos de Xyz de complementos clásicos como lo serían Typhoon o el mismo Zeus para poder complementar. Fuera de estos, va a ser muy difícil que puedan llegar a utilizar, pero algunos monstruos de Link que les puedan salvar algunas jugadas como el Spiritual Knight o incluso la Underworld Goddess of the Closed World, que sería de lo poco que puede llegar a quitarse un monstruo inafectado por parte del rival. Es difícil mencionar muchas más cartas sin estarse metiendo con el funcionamiento natural, no obstante mientras más utilicen la estrategia más se van a dar cuenta de lo que acaba condicionando Marta, que para algunos formatos, para algunos juegos no está nada mal, pero para algunos otros sería básicamente renunciar a muchos de los efectos genéricos que tenemos en el juego y estas son solamente algunas opciones que vale mucho la pena considerar. Para notas y comentarios finales, fue bastante afortunado que de entre todos los temas, Exosister fuera el elegido a través del producto del Tactical Try Deck en OCG para que se les diera más soporte. En toda justicia, todas las estrategias que pertenecen a constructores de decks en años recientes ahora reciben soporte mucho más rápido, lo que antes estrategias de este tipo de productos que veíamos hace 8 o 9 años básicamente se entregaban completas y les tomaba demasiado tiempo que se pudiera entregar algo de forma directa o indirecta para que pudieran mejorar. Ahora en tiempos recientes, si bien las estrategias de constructores de decks usualmente llegan incompletas, es mucha la mejoría o es muy rápido cuando se les acaba entregando este soporte, y que encima hayan recibido este trato solamente significa que Exosister va a alcanzar nuevos horizontes. En su aparición, Exosister era un deck bastante claro y transparente. Si el oponente llegaba a mover cartas desde el cementerio, esta era una excelente opción, pero si se enfrentaba contra una estrategia que no llegaba a hacer esto o el formato no lo requería, entonces era una estrategia promedio que tenía que estar haciendo sus propios planes de juego a través de utilizar todos sus efectos. Esto lo puso en una posición bastante peculiar porque no siempre iba a acabar siendo tan útil, aunque ya que todas las estrategias ahora tienen recuperación o pueden hacer tantas jugadas, es muy difícil que hoy en día una estrategia no pueda mover cartas desde el cementerio. Esto incluso se acabó juntando con el momento de entrega a sus piezas de soporte que, para 2023, en el cual se les dieron las otras cartas de complemento, absolutamente todo estaba utilizando el extra deck. Esto más algunos complementos, de nuevo el formato y mucho más, Exosister fue una estrategia competitiva, incluso llegó a ganar un torneo de YCS, lo que acaba hablando muy bien de la estrategia y de qué tanto acabó mejorando, al menos considerando su lanzamiento. Mucho de esta mejora fue gracias a las cartas de soporte que se le dieron de forma posterior, esto a través de 3 cartas que fueron Returnia, Magnífica y de Marta. Magnífica y Returnia son bastante simples, son cartas que ayudan a los planes de juego, hacen que mucho de lo que el deck carecía o que no tenía lo pudieran aprovechar, que lo pudieran repetir y mucho más.
No obstante, la carta de la discordia acabó siendo justamente Exosister Marta, que para el momento del lanzamiento, el comprometerse a solo jugar Exosister, pero a cambio poder poner dos cuerpos muy rápido, poder hacer las jugadas de Xyz, si el oponente llegaba a hacer algún movimiento de cementerio, que esto se convirtiera en doble Xyz y mucho más, la convirtieron por mucho en una carta extraordinaria. No en balde fue una carta de rareza tan alta y justamente lo que marcaba que esta estrategia se sintiera mucho más potente. No obstante, por lo ya mencionado de que incluso fue un campeón de YCS, pero el formato cambió, las estrategias de ese tiempo desaparecieron, fueron golpeadas, aparecieron nuevos decks y usualmente los nuevos decks, las nuevas estrategias acaban siendo más potentes, son más versátiles y mucho más, y desafortunadamente Exosister se acabó quedando en ese mismo punto. No obstante, se quedó en ese mismo punto justamente por la razón de la carta que lo llevó al siguiente nivel, que fue Marta. Si bien en el momento de aparición de Marta acaba siendo una carta extraordinaria que le permite hacer absolutamente todos los planes de juego con muchos menos recursos, conforme pasa el tiempo y sobre todo para nuestro lado del juego TCG, que los híbridos acaban siendo tan prolíficos, básicamente se tenía que estar jugando Exosister de forma pura, y si los elementos naturales del deck no eran suficientes para poder ganar los duelos, entonces este deck no iba a poder hacer nada. Esta es la razón de por qué se empezó a quedar atrás tan pronto. Lo que en un punto fue su mejor carta ahora se convertía en una carta muy incómoda, en una carta que les limitaba mucho. Esto recuerda mucho también en una carta bastante icónica y que muchos jugadores llegaron a conocer de forma indirecta por el juego competitivo a través de la Red Ice Fusion. Para el tema de Red Ice, cuando la Red Ice Fusion aparece, es una carta extraordinaria. Pensar que a través de solamente un efecto se pudiera acceder a cualquier invocación de fusión, aun cuando tuviéramos que renunciar a las demás jugadas, pero que pudiera poner o acomodar tantos recursos, era un sueño hecho realidad. Pero conforme empezó a pasar el tiempo, esta era la carta que limitaba la estrategia, y ya tenían una carta muy poderosa, por lo cual no había razones para poderles estar dando más soporte. Eso es exactamente lo que pasó o lo que está pasando con Exosister. Si bien Marta acaba siendo su mejor carta, el renunciar a todos los demás recursos, el comprometerse a jugar Exosister, más los pecados que ya cargaba la estrategia, no es una sorpresa de por qué no acabó llegando a más. Dicho esto, lo entregado para Burst Protocol es una bendición. Acabó llenando muchos vacíos que la estrategia tenía, como obligar al oponente a interactuar con el cementerio, dar un poco de reciclaje, intercambiar un efecto del oponente que básicamente se siente como una negación, y fue lo suficientemente potente para que problemas muy graves que tenía la estrategia de forma natural, como estar buscando cartas, el al menos querer dejar dos monstruos de Xyz que involucra haber hecho 6 invocaciones, punto para el cual Nibiru iba a ser una carta que siempre les iba a acabar castigando y más, se acaban corrigiendo, pero no se arreglaron todos los problemas o todavía tiene ciertas lagunas que es muy notorio que hacen falta de corregir o que es una pena que no se pudiera hacer algo al respecto. En toda justicia es muy difícil que todo se pueda arreglar con solamente dos cartas. Hemos visto casos extraordinarios a través de los cuales solamente una carta puede arreglar todos los problemas y lanzar una estrategia al juego competitivo. Lo vimos con Mad Mech Circular, con Spiral Double Helix, pero Exosister ya tiene problemas desde su mismo diseño, y esto es incluso sin acabar contando algunos otros problemas que también las nuevas cartas de soporte no hicieron nada por ello, como dar más cartas que mencionen más nombres, hacer algo por los nombres, reciclaje y mucho más. Por ello es muy peculiar que la estrategia mejora mucho, pero todavía no se siente que está allí, todavía hay algunas lagunas o algunas cosas que no se pueden llegar a explicar, y no queda más que esperar por más soporte. Lo peculiar de esto es que si le dan el mismo trato a estas dos estrategias que recibieron al trato de Tactical Try Deck como lo vimos con las anteriores, al menos nos hace falta al menos una carta genérica de arte alternativo que tenga las Exosister, pero ya hemos visto en tiempos recientes cómo este tipo de prácticas acaban cambiando. Para el Terminal World 3 esperábamos 4 cartas nuevas y un arte nuevo y acabaron siendo 5 cartas nuevas, así que nada nos garantiza que no vamos a ver más soporte Exosister de forma directa muy pronto. Puede ser de forma indirecta a través de Monstruos Spirit, pueden ser cartas genéricas que simplemente se adecúen demasiado bien a su plan de juego. Por ello es muy difícil saber qué va a suceder con Exosister. Decir que ya fue campeón de YCS es algo notorio, pero también hay muchas estrategias que incluso han llegado a ser campeones mundiales, que hoy en día son estrategias que tienen demasiados problemas y que es imposible pensar que puedan volver a la cima del meta. Exosister todavía tiene mucha potencia, pero al menos para lo que se está entregando en este momento, no se siente que tenga suficiente. Dicho esto, Exosister es un deck de lo más peculiar, es un deck bastante sencillo de poder aprender, pero las consideraciones que hay que tener para poderlo construir y usarlo bien son bastante vastas. El uso de los nombres, cómo se utilizan los recursos, el uso de Marta, sea que la van a llevar o no, se van a basar en construcciones de estas o no, van a utilizar las cartas de rango 4 genéricas, van a esperar por más soporte, el saber si se van a orientar más en una construcción para ir segundo, para poder romper los campos, provocar al oponente y mucho más. Hay mucho que esta estrategia no parece, pero que conlleva para poder ser un excelente piloto y que puedan llevarla al siguiente nivel.
En cualquier posición que están a favor de Marta o en contra, que tienen la estrategia o que les ha interesado, no ha habido un mejor punto para poder obtener la estrategia. Y a estas alturas solo queda esperar por más cartas directas, por un poco de soporte, pero sobre todo el que esta estrategia pueda llegar a más jugadores para que se pueda ver si Exosister con Marta, solo comprometiéndose estas cartas, es la forma de poder avanzar en sus planes de juego, o si incluso Marta es una carta a la cual deben de renunciar para poder estar explotando todas las capacidades de motores y cartas genéricas que tenemos para el juego. Y de nuevo, por cualquiera que sea su posición, por su popularidad, por su potencia, por su juego y mucho más, esta es una estrategia que deben de conocer. Es una que eventualmente se van a encontrar contra esta por los formatos dependientes a cementerio, o porque no sería difícil que este sea su siguiente estrategia por su nivel de poder, por todo lo que conlleva el poder utilizarlo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Exosister. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, cómo luce su propia construcción, y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.